y haya utilizado una conversación mía que a usted no le gustó. Yo no sé por qué, su condición de presidente del Congreso, las dificultades que maneja, yo no entiendo, no le gustó y viene usted a insinuar que yo lo amenacé. Si usted exige respeto, yo se lo exijo a usted. Jamás ha salido de este senador una amenaza hacia nadie. Recuerdo histórico. El rifirrafe entre Carlos Felipe Mejía y Gustavo Petro estalló en plena plenaria del Senado como uno de los choques más tensos de los últimos meses. Mejía, acusado de haber amenazado al presidente del Congreso, respondió con fuego cruzado, denuncias de corrupción y un ataque frontal contra Petro y su bancada. Y Petro, lejos de esquivar el golpe, devolvió el dardo con un discurso cargado de ideología, victimismo y confrontación. Lo que se vio no fue un simple debate, fue una radiografía del país fracturado que hoy pisa al borde del abismo. Durante la plenaria del Senado, el presidente de esta corporación, Leidio García, denunció haber recibido amenazas por parte de uno de sus colegas por ser el promotor de la propuesta de reducción del salario de los congresistas lanzada en el marco del paro nacional que completa ya más de una semana. El señalamiento ocasionó un duro debate entre Carlos Felipe Mejía, quien supuestamente habría lanzado la intimidación, y Gustavo Petro. Y hoy recibí una amenaza que hoy quiero que me la hagan pública. Y ahorita pediré la palabra después de pasar los proyectos porque acabo de recibir una amenaza de un señalamiento de un colega por haber convocado a los líderes de la marcha social. Señor presidente, que mi partido Centro Democrático desde hace mucho tiempo viene proponiéndole a este país el congelamiento de los salarios de los congresistas. Yo personalmente he propuesto que nos paguen por horas, entre otras cosas porque las comisiones y las plenarias difícilmente ve uno que haya un compromiso de los congresistas para cumplir con los horarios. Y lo digo porque llevo aquí 6 años, señor presidente, y puede dar fe la Secretaría General, viniendo a absolutamente todas las sesiones 5 minutos antes de la hora de citación y yéndome cuando las levantan, 6 años continuos. Por eso no tengo rabo de paja y doy estas peleas, señor presidente. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer en este país para acabar con la corrupción? Eso que dice el presidente del Congreso es populismo. Claro que me parece muy bien que hagan lo que quieran, yo no tengo ningún problema. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer, señor presidente del Senado, para acabar con la corrupción? Dejen de robar, dejen de abusar del poder. Dejen de utilizar las entidades del Estado para enriquecerse, llenarse de plata y hacerse reelegir en este Congreso. ¿Sabe qué he propuesto? Un día me dijo un periodista en la Plaza de Bolívar de Manizales: senador, usted que habla tanto de lucha contra la corrupción, ¿qué es lo que hay que hacer? Y le dije: es muy sencillo. Afortunadamente tenemos un presidente decente, que eso es ya mucho avance. Ahora necesitamos una fiscalía en manos de gente decente, no de quienes la han manejado, que tapan a quienes han detentado el poder en este país. Una fiscalía que le persiga los recursos a quienes tenemos poder. ¿Quiénes? Todos los poderes públicos. Lo que pasa aquí con el cartel de la toga es una vergüenza. ¿Cómo así que magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendiendo fallos de políticos y de congresistas? ¿Cómo así que congresistas con escándalos como el señor Roy Barreras, que hoy es vocero de toda esta andanada contra el presidente Iván Duque, cuestionado por lo de Caprecom, cuestionado por todos los temas de salud, cuestionado también por lo que ocurrió con la Universidad Pública ESAP, donde el director de la ESAP dice: aquí estaba metido el senador Roy Barreras? Lo metieron allá en un escándalo de no sé cuántos 1.300 millones de pesos en una caleta de su apartamento y no pasa absolutamente nada con quien hoy, ¿sabe por qué lo digo? Porque me llena de vergüenza cuando yo veo que el senador Roy Barreras sea el vocero de quienes hoy atacan al presidente Iván Duque. Yo entendía que el senador Roy Barreras fuera el vocero en el gobierno del presidente Santos, porque ¿quién más parecido a Santos que el senador Roy Barreras, por Dios? Igualiticos. Uno entendía que él fuera el vocero, pero en el gobierno de un hombre decente como Iván Duque, el vocero entonces en el Senado de la República sigue siendo Roy Barreras y monta películas como la que montó
para tumbar un ministro de defensa, un tipo que no tiene la autoridad moral. Y habrá que ver qué dice el senador, el general Mora Rangel, que dijo que en su libro iba a hablar de la corrupción del senador Roy Barreras en el proceso de paz. Aquí lo que hay que hacer es perseguir la plata de quienes tenemos poder, en el poder político, poder en la justicia y poder en todas las ramas del poder público. Y lo reto, Lidio García Turbay, que nos investiguen a los dos de primeros, que me investiguen a mí hasta el último peso. No tengo rabo de paja y por eso me meto en las candelas. Llevo 18 años haciendo política y que salga el primer contratista a decir que yo le he pedido un centavo de intermediación, como hacen la mayoría de los políticos de este país. Y termino con esto, senador Lidio García y señor presidente. ¿Cómo le parece a usted, senador Lidio? Yo tengo el uso de la palabra. Termine, senador Mejía. Respéteme el uso de la palabra, senador Mejía, termine. Presidente del Congreso. Yo sé que a usted le cuesta mucho darme la palabra a mí y lo entiendo. He sufrido ese problema desde que soy senador. No les gusta a los presidentes del Congreso darme la palabra. Presidente, ¿cómo le parece a usted que tengo una ventaja? Estaban los senadores, estaba la senadora Paloma Valencia y el señor viceministro del Interior, testigos cuando yo me arrimé a hablar con el presidente del Congreso hace escasos minutos. Miren lo que sucedió. Presidente Lidio, todo lo contrario a lo que usted le acaba de decir en vivo y en directo a todo el país. Todo lo contrario, por el respeto que le tengo, por la dignidad que usted detenta como presidente de este Senado, se lo dije allá y no aquí en público, porque no se hace. Hay cosas que se dicen, se lo dije como es mi forma de ser, con toda sinceridad, pero no en un micrófono, precisamente para que no pase lo que usted está diciendo que no debería ocurrir. Ahí están de testigos. ¿Qué dije yo? Mire, presidente, vengo a saludar, ahí está el secretario del Senado que también es testigo, es que todos lo oyeron, yo jamás tapo nada de lo que digo. Fui a saludarlo y dije, vengo a saludar al líder del paro nacional. Era una broma, pero también mostrarle la inconformidad, señor presidente, que yo sentía por la forma, señor presidente, en que usted, como presidente del Senado, déjeme terminar, es que esos son los hechos, no se moleste. Entonces, se lo dije, no me gustó. Usted es el presidente del Senado, puede hacer lo que quiera, pero yo como senador Lidio García, le pido el favor que no maltrate de esa manera al gobierno y que usted no termine haciéndole juego a los que quieren incendiar este país y quienes están utilizando esa protesta para desconocer el mandato del pueblo colombiano que eligió al presidente Iván Duque. Eso fue todo lo que le dije y cierro con esto. Qué tristeza, senador Lidio García, que usted me llame a mí al respeto, a la consideración, y usted coja ese micrófono para tratar de dejarme a mí mal parado frente al pueblo colombiano, cuando de las poquitas cualidades que tiene este senador, poquitísimas, tengo miles de defectos, hay una que sí tengo y me siento muy orgulloso, es ser sincero, decir lo que pienso, decirlo con toda honestidad, con toda franqueza, porque hago política por convicción y no por intereses. Presidente Lidio García, yo aquí vine a defender unas ideas y lo seguiré haciendo, y hacia usted le moleste y haya utilizado una conversación. Termine, senador. Y haya utilizado una conversación mía que a usted no le gustó. Yo no sé por qué, su condición de presidente del Congreso, las dificultades que maneja, yo lo entiendo, no le gustó y viene usted a insinuar que yo lo amenacé. Si usted exige respeto, yo se lo exijo a usted. Jamás ha salido de este senador una amenaza hacia nadie. Termine 30 segundos, senador Mejía. Aquí son los violentos, los que como el senador Petro salen aquí a decir que se acabe la violencia, invitan a los jóvenes colombianos a incendiar esta patria. Usted es el que sobra aquí, senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. Gracias, señor presidente.
Yo pienso que buena parte de lo que sucede hoy en Colombia se podría resumir en esa frase que acaba de decir Mejía, el senador, diciendo que sobro. Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina, cantada por los jóvenes, de los prisioneros, que dice: el baile de los que sobran. Pues precisamente lo que estamos viendo es el baile de los que sobran. Millones y millones de personas que fueron considerados por quienes han dirigido este país durante siglos sobrantes, desechables, personas que merecen, según estos que han dirigido el poder en Colombia, ser muertos, ser desaparecidos, ser torturados, ser macartizados, ser considerados una parte no nacional, no parte de la nación. Ustedes han considerado que las mayorías de Colombia no pertenecen a Colombia. Los han excluido del poder político, de las decisiones, del poder económico. Colombia es hoy el cuarto país más desigual de la tierra. El 60% de su población económicamente activa está en la informalidad, es decir, no hace parte de la economía. Y políticamente la mitad de la población ya ni vota. Y de los que votan, ya la mayoría no vota por ustedes. Yo estoy aquí por una sola razón, que no busqué. Yo no fabriqué esa ley, no estaba ni siquiera en el Congreso de la República. Una norma que hace que este ciudadano que sacó 8 millones de votos por haber estado en el segundo lugar en las elecciones presidenciales, si es que fui el segundo, porque yo lo dudo. Es más, anuncio un debate, señor presidente, porque tengo ya en mi poder la información suficiente para decir que hubo fraude en las elecciones llamadas del plebiscito por la paz en Colombia. Lo dejaremos para el debate. Pero lo cierto hoy es que aquí estoy en función de ese electorado. ¿Usted considera que ese electorado sobra? ¿Usted considera que ese electorado no hace parte de la nación? ¿Usted considera entonces que es loable y que debe seguir un régimen que excluye por lo menos a la mitad de la población colombiana? ¿Usted cree que así se construye la paz, la convivencia? ¿Usted cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted? Y ese piensa lo pondría entre comillas. ¿Usted cree que solo se tiene que uniformar la sociedad colombiana y encuadrarla, incluso de manera militar, para decir que aquellos encuadrados son la sociedad de bien y que los demás no lo somos? Yo no pienso como usted, ni 8 millones de habitantes que votaron por mí piensan como usted. Piensan de manera muy diferente. Y eso hace que tengan razón en querer ser incluidos en las decisiones de Colombia. Los que excluyen han provocado que millones de personas salgan a las calles, a las carreteras, a tratar de decirle a este Congreso de la República y al gobierno que nos preside que el neoliberalismo llegó a su final, que no es sostenible. Neoliberalismo no es igual que capitalismo, que hay unas leyes que están conculcando derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas y no garantizan esos derechos, y que llegó la hora de reformas democráticas. La respuesta del gobierno y de su partido de gobierno es: entonces no los escuchamos, entonces nos tapamos las orejas, entonces hacemos como el avestruz, entonces les decimos que sobran. Y no solamente les decimos que sobran, sino que les mandamos las armas del Estado para contenerlos.
¿Saldrá de ahí la paz? ¿Saldrá de ahí, de esa manera de entender las cosas, un mejor país? Yo creo que no. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, los escucharemos. Serán quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye como un pacto nacional, como un pacto entre diversos, en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra, lo necesitamos aquí, lo necesitamos y quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído. Lo necesitamos para construir la reconciliación nacional. Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra, entonces sí le sugerimos algo. Deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran, porque esa manera de pensar es la que en 2 siglos de historia nacional nos ha conducido a 40 guerras civiles y a una guerra perpetua. Durante 2 siglos aquí hemos escuchado la misma frase. Minuto, senador Petro, termina. Centralistas contra federalistas, republicanos contra monárquicos, liberales contra conservadores, librecambistas contra proteccionistas, gaitanistas contra los no gaitanistas. Al final toda la historia no ha sido sino repetir en Colombia desde el poder la frase: ustedes, los demás, los que no son como nosotros, sobran. Esa es la historia de la violencia. Esa es la concepción de la violencia. Si queremos superar esa violencia, tenemos que decir aquí que nadie sobra, que todos somos importantes y que al final, a pesar de las diferencias, la construcción de un camino nacional pasa necesariamente por entendernos. Ahora sí, permítanos seguir el baile de los que sobran en las calles de Colombia, porque en esas calles está construyéndose la verdadera democracia, el nuevo país. El enfrentamiento dejó claro que no fue un cruce más entre un senador opositor y el líder de gobierno, fue el choque entre 2 visiones irreconciliables. Mejía defendió su honor político y acusó a Petro de manipular, incendiar al país y usar a las masas para presionar al Congreso. Petro, por su parte, se presentó como la voz de los sobrantes, victimizado y enfrentando a quienes llama responsables de décadas de desigualdad. Al final, lo que quedó en el aire no fue una explicación, sino una advertencia: el Senado se ha convertido en un campo de batalla donde nadie cede, nadie reconoce al otro y nadie abandona la pelea. Y mientras Petro habla de inclusión, y Mejía denuncia abusos de poder, Colombia sigue observando cómo sus líderes se despedazan mientras el país arde.